El primer hecho. Tu reloj biológico no es una metáfora, sino una red física compuesta por un maestro neuronal en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y miles de diminutos cronómetros en cada célula. Estos dictan cuándo el hígado asimila mejor la glucosa, cuándo las células inmunitarias salen de patrulla y cuándo la reparación del ADN y la eliminación de desechos en las mitocondrias siguen el cronograma. Pero si cambias la noche por el día, la luz azul del smartphone en la cama, una cena tardía, un turno de trabajo nocturno, la partitura se desmorona. La melatonina se retrasa, la sensibilidad a la insulina disminuye, el hígado cree que es de día aunque sean las 3 de la madrugada. Los relojes internos de los tejidos se desincronizan entre sí por horas. Los procesos metabólicos ocurren de forma desordenada, como si el camión de la basura llegara antes de que saques los contenedores. No es solo fatiga. El desincronismo crónico se asocia con el aumento de peso, el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, accidentes cardiovasculares e incluso un mayor riesgo de ciertos tumores. El trabajo nocturno se clasifica oficialmente como un posible carcinógeno. Los trabajadores nocturnos suelen tener peor calidad de sueño, y la falta de sueño agrava la inflamación. El cuerpo vive en un estado de alerta constante. Añade a esto el hábito común de comer de noche. Las mismas calorías consumidas fuera del amanecer biológico provocan un pico de azúcar más alto y desvían aún más los relojes alimentarios. En resumen, se crea un sistema de tic-tac donde cada noche sin dormir no es solo una pérdida de vitalidad, sino una pérdida de sincronía de los órganos, una disminución de la reparación celular y un aumento de pequeños errores que se acumulan con los años y se convierten en un daño considerable. El segundo hecho. El tiempo puede robarle no solo años de vida, sino también la amplitud de su perspectiva. Los psicólogos lo llaman pobreza temporal. Cuando parece que no hay suficientes horas en el día, el cerebro cambia a un modo de supervivencia de túnel. Las tareas urgentes y triviales obtienen prioridad, mientras que las importantes pero no apremiantes, salud, seres queridos, ahorros, educación, se posponen para más tarde, que nunca llega. La sensación crónica de falta de tiempo aumenta los niveles de hormonas del estrés, reduce la memoria de trabajo y acorta literalmente la atención. Revisa el mensajero con más frecuencia, salta entre pestañas y cada cambio, según los observadores ergonómicos, consume decenas de minutos para volver a una concentración profunda. Ahorramos segundos perdiendo horas. 2 minutos para deslizar el feed 30 veces al día suman una hora completa, como si regalara a su teléfono 6 semanas laborales al año. Bajo la presión de la escasez de tiempo, las personas se vuelven más impulsivas. Eligen calorías rápidas en lugar de cocinar, microdosis de trabajo nocturno en lugar de dormir, crédito aquí y ahora en lugar de planificar. La felicidad subjetiva disminuye, la irritabilidad aumenta, surgen resentimientos tácitos en las relaciones y el cuerpo responde con dolores de cabeza, tensión muscular e insomnio. Lo más insidioso es la ilusión de control. Estamos seguros de que aceleraremos un poco y nos pondremos al día, pero la aceleración roba aún más atención a las tareas estratégicas. Así, el tiempo, al atraparlo en las garras de la urgencia, reconfigura sutilmente el comportamiento hacia ganancias a corto plazo y pérdidas a largo plazo. El tercer hecho. La memoria no es una caja fuerte, sino un taller donde el pasado se rehace constantemente. Cuando recuerdas, tu cerebro no extrae un archivo, sino que abre un borrador. Añade contexto, las emociones del momento, retoca los detalles y vuelve a guardar una versión ligeramente alterada. Este proceso, llamado reconsolidación, explica por qué con el tiempo cuentas con seguridad cosas que no ocurrieron y te confundes en detalles como fechas, orden de eventos o incluso rostros. El estrés y la prisa son malos editores. Con un pico de cortisol, el centro de la memoria se desplaza hacia los significados y las emociones fuertes, mientras que los pequeños hechos, números de casas, palabras exactas, horas, se pierden en el ruido. La percepción del tiempo también nos engaña.
El efecto de reloj pegajoso alarga el primer segundo de una mirada, creando la ilusión de que la manecilla se detiene momentáneamente. El fenómeno de telescopio acerca los eventos recientes y aleja los lejanos, haciendo que parezca que hace un par de años ocurrió algo que en realidad sucedió hace 5. Incluso la lista de tareas es un campo de batalla. Recordamos mejor el principio y el final, mientras que la mitad se nos escapa, efecto de primacía y recencia. El sueño parece ayudar y ayuda, ya que el hipocampo reproduce la película del día, trasladando lo importante al almacenamiento a largo plazo. Sin embargo, la falta de sueño interrumpe este montaje, aumentando la sugestionabilidad y el riesgo de falsos recuerdos. El resultado es inquietantemente simple. Tu crónica vital no es una transcripción, sino una versión del director, ensamblada a partir de fragmentos, donde cada nuevo estreno difiere ligeramente del anterior. Y la confianza en la exactitud es solo un efecto especial, no una garantía de verdad. Cuarto hecho. El tiempo reside en sus células, y su tic-tac se percibe a nivel molecular. El ADN sufre microlesiones diarias que las brigadas de enzimas reparan apresuradamente. Algunos defectos escapan y se acumulan, constituyendo una de las capas granulares del envejecimiento. Otra capa son los relojes epigenéticos. Las marcas químicas en el genoma se desajustan, alterando qué genes se activan o desactivan. Estos relojes pueden acelerarse respecto a la edad cronológica si la vida está plagada de estrés crónico, inflamación, falta de sueño, tabaquismo y exceso de comida. Entonces los tejidos aparentan ser mayores y los riesgos de enfermedad aumentan. La tercera capa son las células senescentes. No son células muertas, sino fuera de servicio, que han dejado de dividirse pero siguen vivas y secretan un cóctel de moléculas señalizadoras que mantienen una inflamación latente pero constante. La piel pierde elasticidad, los vasos sanguíneos se endurecen, las articulaciones se inflaman y la recuperación de lesiones se ralentiza, como si en una ciudad se acumularan casas abandonadas que gradualmente degradan la infraestructura circundante. En experimentos con animales, la eliminación de estas células prolongó la vida saludable, subrayando su papel. Pero en humanos, la historia es más compleja y aún sin una solución universal. Añada a esto el acortamiento de los telómeros, los capuchones protectores en los extremos de los cromosomas, que se acelera con el estrés crónico y obtendrá un retrato del desgaste silencioso. Visualmente, todo ocurre lentamente, pero bajo el capó, la maquinaria del envejecimiento trabaja sin descanso, marcando cada año vivido a nivel de genes, proteínas y conversaciones intercelulares. El quinto hecho es que la característica más cruel del tiempo es que cierra puertas. En el sistema nervioso existen relojes de oportunidad, periodos sensibles en los que el cerebro es especialmente maleable para ciertas habilidades. Durante la infancia, la corteza visual aprende a fusionar ambos ojos en un solo campo. Si un ojo se mantiene apagado durante mucho tiempo, debido a cataratas congénitas o estrabismo, sin una corrección temprana, la corteza literalmente deja de esperar señales de él. El ojo permanece anatómicamente intacto, pero la imagen se desvanece permanentemente, desarrollando ambliopía. Lo mismo ocurre con el lenguaje. Los bebés perciben las sutiles diferencias de todas las fonemas del mundo, pero después de 1 o 2 años, su oído se sintoniza con su idioma nativo, y los límites de los sonidos ajenos se desvanecen. Un adulto puede aprender la gramática, el vocabulario e incluso la entonación, pero el acento fonético a menudo solo se oculta parcialmente, porque las redes neuronales ya están cimentadas por la mielina y se han podado las sinapsis innecesarias. La música añade un matiz. Hay datos que sugieren que la ventana para el oído absoluto se abre en la primera infancia y luego se cierra casi sin piedad. A partir de entonces, solo quedan el entrenamiento, las artimañas y los atajos, pero no es automaticidad. En la motricidad ocurre algo similar. Cuanto más tarde aprendes movimientos finos, más esfuerzo se dedica a compensaciones en lugar de a la formación pura de esquemas. El cerebro adulto es capaz de reorganizarse, pero le cuesta más. Requiere más repeticiones, más sueño, más tiempo, y a menudo el resultado es una prótesis cuidadosa, en lugar de un como si fuera desde el nacimiento completo.
En esto radica el horror. Un año perdido en la ventana correcta cambia toda la trayectoria. Se puede alcanzar la función, pero rara vez la facilidad, la velocidad y el automatismo. El tiempo no solo fluye, solidifica la arquitectura. Sexto hecho. El tiempo es una calculadora invisible, y sus matemáticas son implacables. Las exponenciales están en todo. El interés compuesto en las finanzas hace que una pequeña contribución temprana sea más poderosa que una grande tardía. Si lo pospones 10 años, para alcanzar el mismo resultado, tendrás que duplicar tu ritmo de ahorro. La misma fórmula, pero con signo negativo, opera en deudas y tarjetas de crédito, donde los intereses devoran tus fuerzas futuras. La memoria se rige por una curva similar. Sin repetición, la mayor parte de lo nuevo se evapora en los primeros días. Luego, la velocidad de olvido disminuye, pero la fuga continúa durante años. Por eso, leído significa conocido, tan a menudo resulta en vacío en un examen o en una reunión. El cuerpo también escribe en el lenguaje de los porcentajes. Unas pocas semanas sin movimiento y una parte notable de la resistencia y la fuerza desaparecen, y la recuperación requiere un tiempo desproporcionadamente mayor. 1 kilo al año parece insignificante, pero después de una década cambia el equilibrio hormonal, las articulaciones y el sueño. En la vida cotidiana, la exponencial se esconde en la deuda técnica. Una pequeña fuga en una tubería, un error intermitente en un proyecto, una correspondencia retrasada, cada día de inacción aumenta el costo de la solución no aritméticamente, sino escalonadamente. El polvo se convierte en moho, un bug en un problema arquitectónico, una omisión en un conflicto. Y lo más perverso es la psicología del tiempo. Sobreestimamos la disciplina de mañana, descuento hiperbólico, cambiando gustosamente beneficios a largo plazo por pequeñas gratificaciones rápidas. En resumen, surge una regla de la que no se puede escapar. El tiempo o trabaja silenciosamente para ti, aumentando los dividendos de pequeñas acciones correctas, o, igualmente en silencio, cobra penalizaciones por cada posposición. Séptimo hecho. El dolor no solo es una señal de alarma, sino también un escultor que con el tiempo puede remodelar el cerebro a su medida. El dolor agudo suele indicar una lesión y desaparece cuando el tejido sana, pero si persiste, los médicos suelen definir como crónica aquella que dura más de 3 meses o excede el tiempo esperado de recuperación. El sistema nervioso empieza a regirse por sus propias reglas. El umbral de activación de las neuronas del dolor en la médula espinal desciende. El ruido de las caricias inofensivas se percibe como una punzada, activando la sensibilización central. La microglía y los astrocitos entran en acción, liberando moléculas proinflamatorias. La actividad de los receptores cambia y toda la vía neural aprende a sentir dolor más fácil y frecuentemente. La corteza también reorganiza los mapas corporales. Los famosos dolores fantasma tras una amputación ocurren cuando las zonas adyacentes invaden el espacio vacío, y un toque en la mejilla puede sentirse en la mano inexistente. Cuanto más tiempo persiste el dolor, más se afianza no solo el patrón neuronal, sino también el conductual. Evitar movimientos, miedo, hipervigilancia, todo lo cual alimenta un círculo vicioso. La falta de sueño y el estrés, que ya hemos comentado, aumentan la sensibilidad al dolor, y el propio dolor interrumpe el sueño, una doble retroalimentación. Los analgésicos, especialmente con un uso prolongado e incontrolado, a veces aumentan paradójicamente la sensibilidad, hiperalgesia, y la inactividad priva al cuerpo de su analgesia natural, las endorfinas y la acción antiinflamatoria. Como resultado, la lesión inicial pasa a un segundo plano, y lo predominante se convierte en la memoria del dolor, una red que se activa ante la mínima provocación. Lo terrible es que el tiempo aquí no cura, sino que cimenta. La intervención integral temprana, movimiento, técnicas cognitivo-conductuales, farmacología adecuada, suele ser más efectiva que la tardía, porque las autopistas neuronales aún no se han consolidado. Cada mes de retraso añade un trazo a este mapa interno, haciendo que el dolor sea un personaje independiente en tu vida, y no solo la secuela de una antigua lesión. Hecho número 8.
La fecha de tu nacimiento es como un billete de lotería que influye silenciosamente en tu carrera, deporte y estudios a lo largo de los años. En sistemas con fechas de inscripción fijas en la escuela o en actividades extraescolares, los niños de la misma clase pueden tener casi un año de diferencia de edad. Y esta ventaja de ser mayor se convierte en un beneficio. Los mayores, más altos, más fuertes, más atentos, suelen entrar en los grupos de élite, reciben más tiempo de juego, elogios y recursos de los entrenadores. Se produce un efecto bola de nieve. El éxito temprano genera práctica adicional y la práctica adicional, a su vez, genera más éxito. En el hockey y el fútbol se han observado repetidamente acumulaciones de meses de nacimiento en las selecciones juveniles. En educación, un desequilibrio similar hace que los mayores de una cohorte sean frecuentemente alumnos excelentes y los más jóvenes problemáticos. Lo más desalentador son las etiquetas distorsionadas. A los más jóvenes de la clase se les diagnostican con mucha más frecuencia trastornos por déficit de atención, porque su inmadurez natural se percibe como una patología. Luego sigue el tratamiento, las clases perdidas, la disminución de la confianza y la cadena continúa durante años. En el mercado laboral operan sus propios relojes sociales. Expectativas como a tal edad, tal puesto. No debe haber lagunas en el currículum. Un cambio tardío es un riesgo. Los reclutadores y los algoritmos de clasificación ven el comienzo tardío o una pausa como una señal, e incluso un candidato perfectamente idóneo puede no pasar al primer filtro. Los marcadores culturales, como es hora de casarse, es hora de tener hijos, es hora de comprar una casa, se convierten en plazos invisibles que empujan a las personas a apresurar sus decisiones vitales. O por el contrario, a sentir una punzante falta de oportunidad, aunque no haya razones objetivas. En resumen, es una matemática del tiempo aterradoramente injusta. Unos pocos meses de ventaja a los 7 años se convierten en años de beneficios a los 20. Y un giro vital equivocado según las normas sociales a los 30 se percibe como una grieta en la biografía. Todo esto no es una sentencia, sino un hecho. Los temporizadores sociales y las ventanas de edad pueden remodelar silenciosamente la trayectoria vital, y cuanto menos atención se les preste, más profundas serán sus huellas en las biografías. Noveno hecho. Cuanto mayor eres, más rápido pasa la vida. Y esto no es poesía, sino un subproducto de cómo el cerebro codifica el tiempo. Un niño vive casi cada día como una novedad. Nuevos olores, patios, rostros, reglas. El hipocampo aprecia la novedad y los límites del contexto. Cuando hay cambios de escena, un viaje, una mudanza, aprender una nueva habilidad, fragmenta el flujo en episodios separados y los guarda como un bloque denso. En la edad adulta hay menos novedad y más automatismo. Las mismas rutas, tareas, interfaces. El cerebro comprime eficientemente los días predecibles, registrando solo puntos clave. Los picos de dopamina se vuelven menos frecuentes y con ellos los anclajes de la memoria. De ahí la doble paradoja. En el momento, la rutina se alarga, pero en el recuerdo, los meses se fusionan como si no hubieran existido. Por el contrario, unas vacaciones intensas vuelan en el momento, pero luego se recuerdan como un largo trozo de vida, porque están llenas de eventos y cambios de contexto. Con la edad se añade otro efecto, la teoría proporcional. Cada nuevo año se convierte en una fracción menor de lo vivido, y la velocidad subjetiva del tiempo se acelera, como si el calendario hubiera pulsado el avance rápido. El estrés y la multitarea empeoran la situación. La atención se dispersa, los episodios pierden sus contornos definidos y solo quedan fragmentos en la memoria. El resultado es inquietantemente trivial. Si vives semanas en piloto automático, la película biográfica se convertirá en un montaje de repeticiones, y una década puede parecer un vacío retrospectivo. No es metafísica, sino ingeniería de la memoria. Cuantas menos sean las primeras veces, menos marcas tendrá el cerebro para medir la vida. Y el tiempo subjetivo, al perder sus anclajes, tiende a acelerarse, algo difícil de notar en el momento y casi imposible de revertir a posteriori. Décimo hecho. En medicina, el tiempo es tejido y la demora literalmente arranca trozos de él.
En el ictus isquémico, cada minuto sin restaurar el flujo sanguíneo significa la pérdida de células y conexiones nerviosas. El recuento comienza desde los primeros síntomas, y las ventanas terapéuticas son apenas unas horas, tras las cuales el riesgo de intervención aumenta y el beneficio disminuye. En el infarto de miocardio rige la misma ley implacable. El tiempo es músculo. Cuanto más tiempo está una arteria ocluida, más tejido cardíaco muere y mayor es la probabilidad de insuficiencia cardíaca a largo plazo. En la sepsis, la demora en iniciar la terapia adecuada aumenta la mortalidad con cada hora. En traumatismos graves, la hora dorada determina si el shock será reversible. Incluso las decisiones caseras son peligrosas. La gente a menudo aguanta los primeros signos: entumecimiento, sonrisa asimétrica, dolor opresivo en el pecho, achacándolos al cansancio, a una pastilla, pensando que se pasará solo, perdiendo minutos irrecuperables. La automedicación también puede ser perjudicial, porque, por ejemplo, en la hemorragia cerebral, los antiagregantes son peligrosos y sin diagnóstico es imposible distinguirla de la isquemia. Los antídotos también dependen del tiempo. En sobredosis, intoxicaciones por insecticidas, anafilaxia, la cuenta se mide en minutos y cada uno de ellos cambia el pronóstico. El cribado es otra escala. Posponer las exploraciones 1 o 2 años puede transformar una etapa temprana del cáncer potencialmente curable en una tardía, cuando la terapia es más dura y las posibilidades menores. En el otro extremo del espectro está la reanimación cardiopulmonar por testigos. Iniciada en los primeros minutos de la parada circulatoria, aumenta drásticamente la supervivencia. Iniciada más tarde, salva con menos frecuencia porque los tejidos ya se han quemado por falta de oxígeno. El horror del hecho reside en su sencillez. En estados críticos, el tiempo deja de ser una abstracción y se convierte en un órgano: corazón, cerebro, riñón, y cada minuto perdido deja un vacío en ese órgano, con el que luego hay que vivir durante años.